De vuelta con mucho más de Primera Página, 7:31 minutos de la mañana. Oscar Mesa, director del Centro Nacional de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, sigue con nosotros. Hablábamos acerca del impacto que tiene estos aumentos que ha decretado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el salario mínimo, el aumento al beneficio de ticket de alimentación. Realmente con estos aumentos, por ejemplo, solo con el ticket de alimentación, que es superior, un poco más de 63.000 bolívares. 63.720. 63.720 bolívares. ¿Qué puede comprar un trabajador venezolano con ese beneficio de ticket de alimentación en establecimientos como, por ejemplo, Mercal o Pedeval? Mira, no sé cómo estarán funcionando esos establecimientos porque entiendo que prácticamente se han cerrado, así que, digamos, en la zona donde yo me desenvuelvo, que es la zona del oeste, prácticamente no hay acceso a ese tipo de establecimientos como las había antes. Así que entiendo que más bien fueron reconvertidos a través de los CLAP y eso es lo que está de alguna manera funcionando, entre comillas. En cuanto al beneficio de alimentación, vale la pena aclarar lo siguiente. ¿Cuál es el origen de este programa? Este programa se hizo durante la década de los 80 y fue un decreto que emitió el presidente Jaime Lucinche para de alguna manera, con las empresas que tenían, empresas industriales que tenían más de 100 empleados, instalar comedores industriales. Entre otras razones por lo siguiente, Gabriel, el venezolano desayuna muy mal, no hay una cultura del desayuno, los obreros de la construcción, por ejemplo, no desayunan, se montan en un andamio y muchos de ellos tenían accidentes laborales severos. Esa situación fue de alguna manera llevada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela. El presidente Jaime Lucinche decretó esta normativa que tiene que ver con los comedores industriales y después eso se convirtió en la Ley Programa de Alimentación de los Trabajadores, que así se llamaba. ¿Cuál era el objeto? Suministrarle al trabajador por lo menos una comida balanceada en su jornada laboral. Ese es el objetivo. De manera que cuando el trabajador lo que hace es que esos 90.000 bolívares los utiliza para comprar la canasta alimentaria, la pregunta es, y la respuesta también la tenemos, es, bueno, ¿y qué come en el trabajo? Te puedo decir que come, a veces no come. A veces no come. Es decir, lo que nosotros estamos viendo, lo digo por mi gente de la Federación Venezolana de Maestros, todos los días nos intercambiamos, si a ti te falta algo, te dan literalmente un pedazo de pan, algo, porque tenemos gente que no puede comer. Así que sí, bueno, eso está pasando en todos ese beneficio en definitiva no es para comprar la canasta alimentaria, debería ser suficiente el salario mínimo para adquirir la canasta alimentaria. Esa es la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y no lo es porque se requieren, como he dicho, 19 salarios mínimos. Así que, digamos, lo que hace el trabajador es que suma el beneficio del Cetatique, que por cierto no le llega a los pensionados y a la hora de liquidar a un trabajador lo liquidan con 27.000 bolívares, es decir, el 70% de su ingreso mínimo no se imputa a las prestaciones sociales, tampoco lo cobramos por cierto los pensionados. Así que digamos, es una utilización perversa de ese sistema que, por cierto, los que están hoy en el gobierno eran los que nos criticaban a nosotros hace 20 años que formamos parte de la Comisión Tripartita y que salarizamos justamente los bonos de alimentación y transporte, que era lo que existía en aquel momento, y hoy son justamente los que han de alguna manera, yo diría, destruido el salario mínimo. Por cierto, el candidato Hugo Chávez Frías en aquel momento, en el año 98, denunciaba que cómo era posible que un salario mínimo de 100.000 bolívares, por cierto, el salario mínimo de 100.000 era salario completo, no alcanzara para comprar una canasta alimentaria que costaba cerca de 220.000 bolívares. Eso es lo que decía el candidato Hugo Chávez. ¿Qué diría el presidente Hugo Chávez si estuviera hoy cuando se necesitan prácticamente 20 salarios mínimos? De manera que hemos retrocedido con esta revolución en materia salarial, a pesar de que existe en la presidencia un presidente que proviene de la fila sindical. Han hecho, y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, que estamos recibiendo muchísimos, ¿han hecho ustedes algún tipo de análisis, de medición respecto de lo que tiene que ver con la situación de talla y peso del venezolano en este momento? ¿Han hecho alguna medición sobre esto? Hay algunos análisis que han hecho, sí, por ejemplo, personas que han trabajado con la Fundación Bengoa. Claro, se especializan hablan en ese tema. Exactamente, que son más trabajadores especialistas en este tema. ¿Ustedes en el CENDAS han...? No, pero el Centro de Investigaciones Educativas de la Fundación para el Desarrollo Integral del Docente, que pertenece a la Federación Venezolana de Maestros, presentó el miércoles pasado una excelente encuesta sobre este problema que se va a dar a conocer en los próximos días. Efectivamente, el daño que ya se ha hecho tanto para los estudiantes como para la gente en general es grave, al extremo de que la mayoría de los que expresan allí su opinión dicen que solamente comen entre 1 y 2 veces y que tienen la sensación de que se acuestan con hambre. De manera que esa es una investigación que sí se hizo, que ya los datos están de alguna manera registrados perfectamente y se va a dar a conocer en los próximos días. En el caso de nutrición no lo hacemos porque no somos especialistas en el tema nutricional. Y ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia. ¿Se puede decir en este momento o es una manipulación mediática y política
¿Hay venezolanos comiendo o buscando comida de la basura o no en este momento? Eso se puede constatar perfectamente, entre otras avenidas, la avenida Las Fuentes del Paraíso, por decir una que constantemente vemos a la gente cenando, entre comillas, en los camiones de basura, familias enteras, gente, por cierto, bien vestida, no gente indigente, gente bien vestida que está buscando en los contenedores, en los camiones de basura para comer. Esa es una realidad. Y puedo decir lo que antes, hace muchos años me preguntaban aquí que si la gente estaba pasando hambre, yo decía que no. Bueno, hoy puedo decir que la gente sí está pasando hambre y que estamos pasando hambre en general. Vamos a pasar con los comentarios de la audiencia. Steninf Olivares, lista para presentar algunos comentarios. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario que nos escribe el señor José Contreras. Señor Mesa, le pregunta, señor Oscar, ¿cree usted que una familia de 5 integrantes y 2 sueldos mínimos pueda comprar y conseguir comida? No, por supuesto, ya he dicho que se requieren más de 19 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria, y en el caso de la canasta básica familiar, que incluye alimentos y los rubros más importantes de sobrevivencia para una familia de 5 miembros, se requieren 25.5 salarios mínimos. De manera que la respuesta es imposible que con 2 salarios mínimos se pueda cubrir ni siquiera los gastos mínimos en alimentación. Seguimos revisando @primera página. El señor Miguel González le dice, ley de oferta y demanda no funciona en el país porque no hay producción nacional. ¿Quién se favorece de consumir productos importados? Bueno, se favorecen quienes los importan. En definitiva, allí está un negocio. Yo creo que lo prudente, lo sensato sería estimular la producción nacional y no lo que ha hecho el gobierno, que es prácticamente hostigar y sigue hostigando a las principales empresas que todavía están produciendo en el país. Esa es la razón por la cual estamos comprando un kilo de harina de maíz precocida que pudiera estar en un precio de 700 bolívares a 2.500 bolívares, si acaso lo consigue. Por acá le pregunta Gianmarco Rivas o le consulta su opinión. En pocas palabras, ¿cómo hace una persona que enferme y le toque usar todo su dinero de su sueldo? No come ni paga alquiler. Bueno, en este momento mucha gente que está enferma, que ha tenido esos problemas serios, tiene que empeñar, vender, pedir prestado, porque se supone que la vida está primero y muchas veces no se logra. Así que lamentablemente estamos viviendo una situación en la cual no se trata de especulaciones, se trata de resultados fatales, tanto por los problemas de alimentación como por problemas, por supuesto, de medicamentos o del alto costo de la medicina cuando se presenta una situación grave. @Marlene GR le dice, señor Oscar, esos precios que tiene usted no están actualizados. Ya el aceite está en 4.000, el azúcar en 3.000 y el arroz también en 3.000. Seguramente, por eso dije que eran los precios del mes de octubre, que es el último mes concluido. En el mes de noviembre recogeremos los precios que tendremos en noviembre, pero obviamente usted tiene que tomar en cuenta que la inflación avanza diariamente en casi 1,5%, de manera que tiene usted razón. Todos los días están de alguna manera aumentando los precios y nosotros logramos reflejar al final del mes los precios que hemos tenido como promedio durante ese mes. Con toda seguridad los precios serán los que usted está señalando. Señor Mesa, hay muchos comentarios, pero lamentablemente el tiempo es corto. Por eso despido con este del señor @Vladicandanga, Vladimir Torres, se llama el usuario. ¿Qué pasa con la inflación gracias a Dollar Today? ¿Será que la reconocen o la defienden? ¿Qué le contesta? Bueno, lo primero sería que el Banco Central de Venezuela emitiera los datos de inflación. Nosotros tenemos, si usted quiere datos de inflación, creo que van a estar aproximadamente por allí, hasta el mes de octubre 422,5%. Es probable que estemos muy cerca de 450% y creo yo que este número, esta cifra de inflación altísima, más del doble de la que tuvimos el año pasado, será coincidente con la del Banco Central de Venezuela cuando finalmente la publiquen. Así que, mi apreciado amigo, lo primero sería que el Banco Central publicara la cifra. Nos quedan solo unos 15 segundos para finalizar la entrevista. Cifras extraoficiales, por cierto, hablan de una inflación interanual alrededor del 800 y 900% la interanual en Venezuela, lo que la colocaría como la más alta del mundo. ¿Coinciden estas cifras extraoficiales de algunos organismos internacionales, por cierto, con las que maneja el Sendas? No, nosotros tenemos una cifra hasta octubre de 422,5, es probable que lleguemos a 450, no nos da la cifra de 700 ni de 800. Bien, muchísimas gracias, no, señor encantado, Mesa, Gabriel, por haber tenido siempre la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Oscar Mesa, director del Sendas, de organismo de la Federación Venezolana de Maestros.